Muy buenas tardes, estimados socios, amigos también de Héroes del Cavite, señoras y señores. Bienvenidos a este encuentro que hoy tenemos para hacer uno ya de los últimos actos que nos propusimos al inicio del curso sobre o acerca del programa de conocer la historia de España. En este caso lo hacemos con el concurso y la participación de la Asociación Héroes de Cavite. El título del acto, mejor dicho, porque va a haber una presentación de revista, de libro, va a ser la historia compartida de la monarquía hispánica y los Estados Unidos. La monarquía hispánica, también conocida en aquellos siglos, sobre todo en los siglos XVI al XVIII, sobre todo el XVI y XVII, como monarquía católica, ¿no? Una monarquía que era un proyecto de construcción ecuménica y, por tanto, tenía un carácter universalista. Ese era el proyecto. La ruptura de la cristiandad latina a través de la Reforma protestante derivó en enfrentamientos que acabaron en lo que ahora se llama soberanismos, y después los nacionalismos hicieron su trabajo constituyendo lo que desde el siglo XVII, desde la Paz de Westfalia, se empezó a llamar la Europa de las naciones, y es el mundo nacional o de estados nacionales que después floreció, por llamarle de alguna manera, no sé si floreció o brotó de alguna manera, después de la Ilustración a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y todavía se siguen construyendo, diríamos, estados nacionales. Bien, ese es el tema que nos trae, y para ello contamos, les voy a presentar a los que me acompañan en la mesa, que empezando por la derecha, pues es don Francisco Moreno del Collado, que a pesar de ser físico y teniente del Ejército de Tierra, reservista, desde hace más de 10 años se dedica al estudio y divulgación de capítulos de nuestra historia que se centran en lo que fueron verdaderas epopeyas. Es el caso del Galeón de Manila y la presencia española en el Pacífico, o de los presidios, los soldados de Cuera y el origen español del lejano oeste. Sobre estos temas pues, ha publicado numerosos artículos en revistas, en blog, y ha impartido conferencias y participado en distintos medios de comunicación. A consecuencia de ello, ha recibido varios galardones de la Asociación Española de Militares Escritores y de la Revista del Ejército. A mi derecha está don Jorge Luis García Ruiz, que aunque español es residente en Texas, en Estados Unidos. Él es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense y máster en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador histórico y especialista en historia española en Norteamérica, en misiones y presidios. Es autor de Presidios, San Antonio de Valero, en los libros de registro de la misión, Patrimonio musulmán en la Toledo de las Tres Religiones, la Fundación de San Antonio en Texas, el falso origen del nombre. Autor que ha editado artículos históricos en revistas como Laus Hispaniae, ha realizado conferencias en España y en los Estados Unidos y participa en programas de radio y también en diferentes blogs de historia. Por tanto, tenemos dos especialistas que hoy nos van a hablar de esta temática de la monarquía hispánica compartida con los Estados Unidos. Y a mi izquierda me acompaña don Miguel Ernesto García Gutiérrez, no es nuevo ya en la plaza, ha pasado por aquí ya alguna vez, que es el delegado de la Asociación Héroes de Cavite aquí en Madrid, y a quien le paso la palabra para que él haga su intervención. Muchísimas gracias, don Ignacio. Muy buenas a todos y agradecidos por vuestra asistencia. También agradezco a los que nos están viendo de manera virtual, en directo o en diferido, porque esto también se transmitirá en diferido. Lo primero que tengo que decir, evidentemente, es dar las gracias a la directiva del Real Casino de Madrid por poder compartir y organizar eventos como estos con la Asociación Héroes del Cavite y vamos específicamente hablando de don Ignacio, con el que tengo una muy buena amistad y colaboración. Quisiera decir dos cosas relacionadas con la Asociación Cavite para que conozcan el tema y con el título y el acto que vamos a estar ahora
La Asociación Cavite es una asociación hispanista, cultural y apartidista. Tiene tres importantes objetivos: dar a conocer nuestra historia desmitificando la leyenda negra, potenciar y dar presencia a nuestro idioma español en toda la comunidad hispana y fomentar el hispanismo en todo el mundo hispano mediante cooperación e integración. Y para esto lo que hacemos es varias cosas que se pueden simplificar en lo siguiente: videoconferencias semanales que se pueden ver en nuestro canal YouTube, conferencias en los más de 20 provincias que tenemos delegación en España. Por ejemplo, hemos hecho en este semestre en la Comunidad de Madrid más de 20 ponencias, actos o mesas redondas, y colaborar en giras de hispanistas por todas estas 20 provincias que os he comentado, como es el caso del ponente, don Jorge García Ruiz, que estará haciendo su viaje por toda España presentando su libro. Y por último, de manera muy especial, celebramos el Día del Descubrimiento de América, el 12 de octubre, una semana completa sobre el tema cultural y artístico sobre la hispanidad, que lo hacemos en Cartagena y estamos empezando a hacerlo también en Villaviciosa con ayuda de algunos ayuntamientos como Alcalá de Henares, Villaviciosa de Odón, etcétera, y en Madrid también ciudad. Y el 23 de abril, Día del Idioma Español, que también hacemos esa semana, más o menos el mismo tema. Con respecto al título, la historia compartida de la monarquía hispánica y los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos se encuentra intrínsecamente ligada a la presencia y la influencia de la hispanidad desde el siglo XVI al XVIII, más de 300 años. Y quiero poner simplemente en contexto este tema, que es motivo de esta ponencia. Y muy rápidamente, en esos 3 siglos no existía evidentemente Estados Unidos como país, ni existía México como país. Lo que existía era una franja de la zona este de Estados Unidos, una parte de la zona este de Estados Unidos, donde estaban las 13 colonias británicas. Estuvieron desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, es decir, más o menos unos 200 años. En esa franja, y al final de su periodo, vivían más o menos 2.400.000 habitantes, de los cuales más del 20% eran esclavos negros traídos de África, y un 0%, es decir, 0 indígenas nativos. O los habían trasladado a otras zonas fuera de su territorio, o simplemente los habían eliminado. Mientras tanto, en la gran parte de la otra zona, recordemos que este espacio de las franjas, estamos hablando que es del orden de unos 70.000 kilómetros cuadrados. 700.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos, el territorio que tiene actualmente, sin contar Alaska, es más o menos 7 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando del 10% de su territorio, estas 13 colonias. En la otra zona, gran parte de toda esa zona estaba el norte del virreinato de Nueva España. Y desde comienzos del siglo XVI hasta el siglo XVIII, más de 300 años, no 200, más de 300 años, los hispanos convivieron con sus puntos negativos y puntos positivos que se van a comentar en la ponencia, con los indígenas nativos de esa zona. Es una historia apasionante con sus luces y sus sombras, como he dicho, que ha sido borrada o ha sido despreciada o tergiversada. Por eso es muy importante las ponencias y las presentaciones de la revista que se van a dar. Nada más, muchas gracias. Paso la palabra, a Francisco Moreno. No se escucha. ¿Ahora? Perdón. Bueno, gracias a todos ustedes por su tiempo. Voy a hacer una breve introducción a nuestro compañero Jorge y a su libro Presidio, Soldados del Rey.
Si a ustedes les preguntan si Hernán Cortés conquistó México, la respuesta correcta es no. Hernán Cortés conquistó una parte del actual México, en concreto pues el Imperio Azteca y sus tribus, sus naciones tributarias. Si miran ustedes el mapa que está en la pantalla, que representa más o menos la zona que comenzó a estar los primeros años después de la llegada de Hernán Cortés, que pasó a ser dominio español, resulta que queda una zona hacia el norte muy enorme, fíjense lo que puede haber hasta la actual, por ejemplo, Santa Fe, una zona enorme que España fue ocupándola, poblándola, civilizándola poco a poco. Ese proceso tardó 300 años. Es decir, que la conquista de México pues, hay que verla con otros ojos. Bien, ¿y quién nos cuenta la historia de esa parte de México y de esos 300 años? Pues Jorge Luis García Ruiz, aquí presente. El perfil de Jorge ya se lo han leído antes, entonces yo solo quiero insistir en una cosa, que es un escritor, un investigador exhaustivo. Exhaustivo en el sentido de que trabaja sobre fuentes primarias, es decir, no usa el recorta y pega tan habitual hoy en día, iba a decir, tanto en escritores de divulgación histórica como en muchos historiadores. Lo cual hace que su libro, pues realmente en el tema que trata, que además es un tema poco estudiado y mucho menos divulgado, pues yo creo que va a tener una enorme trascendencia. Por lo menos para mí, como interesado en el tema, les aseguro que la está teniendo. ¿Qué características tiene este libro? Desde mi punto de vista siempre. Pues en primer lugar, ya lo he dicho, que es un libro riguroso. Digamos, es una fuente fiable. En segundo lugar, es un libro de historia. Eso es obvio, ¿no? Pero es que también es un libro de aventuras. Ustedes cuando lean, espero que lo lean, los diferentes capítulos, verán, pero si es que de cada capítulo se pueden sacar varias películas. Si es que aquí hay ataques indios, hay buenos, malos, intrigas, civilización, traiciones. Digamos que ríete tú de las películas de aventuras de los ingleses en el siglo XIX. Y luego hay otra cosa muy original, muy interesante, que es que al ser todo fuentes primarias, es decir, documentos escritos, en muchos casos, por las personas que protagonizaron aquellos hechos, la historia es contada por sus protagonistas, con lo cual te metes en medio de la acción, porque realmente hay mucha acción. Y luego, bueno, otro punto a considerar es que seguramente muchos de ustedes les interesa este tema, si no, no se habrían tomado la molestia de venir hasta aquí en un día de calor como este. Pero lo más probable es que conozcan el siglo XVIII. Mucha gente cada vez más ha oído hablar de los soldados de cuera, de las luchas contra apaches y comanches. Pero este primer tomo, porque esto es solo el primer tomo, se centra en los siglos XVI y XVII, que, digamos, al norte de lo que era el antiguo imperio azteca, pues es mucho menos conocido y sobre todo mucho menos divulgado. Así que me toca callarme y pasar el testigo a nuestro querido Jorge. Muchas gracias. Si quieres aquí tú. Muchas gracias, Paco, por la presentación. Tu presentación. Bueno, primero saludos y agradecimiento a todos los que están aquí presentes, porque salir de casa con la que está cayendo pues es algo reservado a los héroes. Gracias al Real Casino de Madrid por dejarnos la sala para presentar esto y pues a la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Bueno, ¿cómo explicarles esto? ¿Cómo he llegado a hacer este libro? Yo la verdad es que soy arqueólogo. Me van a perdonar, pero vengo saliendo de una afonía de tantas charlas que llevo dando por España y igual notan en la voz algún salto. Yo la verdad es que soy arqueólogo más que historiador. La diferencia, para que no lo sepa, pues es que el historiador escribe historiografía, se dedica más a las bibliografías, a leer libros de otros autores y en algún caso documentos, pero básicamente están más interesados en las cosas grandes, en los reyes, en la geopolítica, en los países, pero los arqueólogos estamos mucho más interesados en la gente normal.
¿Qué hacía la gente normal? Cuando tú excavas en un yacimiento, lo que te va a salir va a ser la vivienda de alguien y cómo se vivía en esos momentos en aquel sitio, no la vida del rey. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que la aproximación es mucho más científica por parte del arqueólogo que del historiador. El historiador escribe, elabora, pero el arqueólogo pues se basa en informes, en reportes, en todo tipo de pruebas. Por eso siempre decimos, yo sobre todo, que digo que si no está en un documento o en un registro arqueológico, directamente no existe. Y esa es mi máxima. A partir de ahí, pues, como digo, los historiadores pues se dedican a elaborar conjeturas. Los arqueólogos somos más directos y vamos al reporte arqueológico o al documento. Bueno, como decía mi amigo Paco, pues sí, es un libro de aventuras, es un libro que engancha. Yo lo he escrito de una forma llana que es la misma que emplean muchos de los que escriben los documentos. Estamos hablando de gente del siglo XVI, del XVII, no tenemos mucha erudición en los protagonistas de la historia en ese momento, entonces lo que yo he hecho ha sido mantener un poco el nivel para que sea asequible a todos los públicos. Podemos decir que esto es un libro de historia, pero se lee como una novela. Es lo que podemos describir a lo mejor como alta divulgación, ¿no, Paco? Está accesible al público regular y a los académicos, o sea, abarca las dos. ¿Por qué a los académicos? Porque está utilizando recursos primarios, está utilizando documentos originales, básicamente, que por primera vez, por lo que he estado yo consultando, pues por primera vez están unidos en una narrativa cronológica, sencilla y en un solo libro. Normalmente esto lo que se ha hecho ha sido explicarlo parte por parte como si fuesen hechos inconexos, pero el problema es que cuando tienes que explicar algo tan vasto como el Imperio Español, pues o tienes una visión de conjunto o realmente no estás teniendo ni idea de lo que ha pasado durante estos 300 años. Sí, la verdad es que no han sido 300 años porque yo lo he cortado en el 1700, porque eso sí es cierto, lo digo mucho y es cierto, cuando llevaba escritas 900 páginas, pues ya no, era imposible y no había manera de meter el bisturí, porque si le meto la tijera, le meto el bisturí, nos quedamos sin la mitad de la historia, que es apasionante. Hay algunos informes, algunos registros que te ponen los pelos de punta y que además, si retiramos lo que es la referencia histórica de cada uno de ellos, si retiramos pues esas fechas o ese momento, pues podrían estar en muchos casos describiendo la España actual, con lo que demuestra que no hemos cambiado prácticamente nada. Empezando por la palabra presidio, pues sorpresivamente para mí, pues yo pensé que aquí se conocía mucho más lo que eran los presidios de frontera norteamericanos, pero me he dado cuenta que no, y entonces día tras día pues tengo que explicar lo que significa presidio. Presidio viene de presidium y pues para que se hagan una idea, nosotros ahora los 4 aquí estamos presidiendo esta sala. Entonces tenemos bajo nuestra vigilancia lo que es toda la sala y los soldados presidiales pues tenían lo mismo, ellos presidían el territorio. Básicamente de ahí es donde viene la acepción de los romanos. Es una compañía de soldados que vigila el territorio. Los romanos lo utilizaban en sus limes, la lime germánica y la arábica. Y evidentemente nosotros somos herederos de los romanos, no hay otros. Entonces, como romanos, pues aplicamos todo lo que esa herencia que nos dejaron la principal cultura que pasó por aquí, por la península, y los aplicamos pues en África, precisamente en el norte de África. Teníamos presidios, fuimos a América y pues el virrey Enríquez en 1564 aproximadamente, para defenderse de los innumerables, infinitos ataques que estaban recibiendo los españoles allí por parte de los indios, pues decidió implementar los presidios como un sistema defensivo. Esto lo tienen que tener muy claro todo el mundo. Allí fueron a defender, no fueron a atacar. Es muy distinto,
porque ahora les iré explicando y sabrán el por qué pasó todo esto. En España, pues al que se portaba mal lo podían condenar a 4 básicas condenas. Una, pues si era rico, tenía dinero, lo metían a la cárcel, pero ahí había que darle de comer, aunque fuese pan y agua. Entonces, si no eras rico, pues te podían condenar a picar en la mina, a remar a galeras o a servir como soldado presidial en los presidios de la frontera. Cuando se deja de usar ya el presidio como sistema defensivo, queda asociada ese nombre a la acepción de cárcel. Seguían condenando a la gente a presidios, a pesar de que ya no existían. La evolución lingüística luego nos lleva incluso a que los ingleses y los franceses adopten esta palabra dentro de su idioma con el mismo significado de cárcel. El libro lo verán en su última página, en la página de bibliografía y de documentos. Está basado únicamente en documentos originales. Tenemos aproximadamente unos 200 documentos que han sido inspeccionados y muchos de ellos recogidos en el libro, en torno a unas 40.000 páginas, 30.000, 40.000 páginas, porque cuando se habla de un documento, pues no se habla de una página. Hay, pues, entre los 3 expedientes de Oñate, entre los 3 forman 4.000 páginas que hay que leer. Pues lo que he hecho ha sido prácticamente nada más que rascar la superficie en archivos tan importantes como el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias, el Archivo Franciscano, también en Ciudad de México, el Archivo Jesuita y otros muchos. En el único caso en el que he utilizado referencias bibliográficas de autores, sobre todo norteamericanos, pues ha sido para extraer lo que es la copia o la transcripción del documento original que ellos habían hecho. Y el resto, pues, simplemente desecharlo, porque lo que han estado escribiendo pues no sirve para nada. Entonces tenemos que la historiografía norteamericana, su historia, cuando ellos escriben su historia, la escriben a finales del 19, principios del 20, en el que emplean una grandes dosis de leyenda negra, porque tienen que tapar 3 agujeros negros prácticamente inmensos, que son el haberle, ahí podríamos llamarlo de 3 maneras, el haberle robado, comprado o simplemente adquirido el 54% de su territorio a México. La cosa no está clara y probablemente pues en algún momento habrá que investigarlo de forma seria. ¿Qué pasó ahí? La siguiente es, pues en ese momento querían quitarle a España el resto de lo poquito que le quedaba del imperio, Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, y entonces pues había que justificar aquello. Y finalmente el genocidio indígena, que se produce a finales del siglo XIX y lo hacen los norteamericanos, no lo hace España. Son mucho lo que tienen que tapar y entonces todos estos autores pues escriben una narrativa que es pues absolutamente de pesadilla en muchos casos. A partir de ahí no se vuelve a escribir porque, claro, ellos ya consideran que han escrito todo lo que tenían que escribir sobre esa parte de la historia y solo se dedican a hacer un copia y pega, que ya comentaba Paco en su presentación, un copia y pega unos de otros, con lo cual la leyenda negra se va perpetuando. Lamentablemente, pues en el momento en que aquellas tierras se pierden para España, pues se pierde también el interés en escribir sobre ello, en estudiarlo. Esto lo hereda México y a México le sucede lo mismo, que al perderlo, pues deja de estudiarlo también y entonces nos fiamos de que los norteamericanos hiciesen un buen trabajo, que evidentemente no hicieron. Llegamos a España y vemos con sorpresa, yo veo con sorpresa, que pues hay escritores, autores incluso muy famosos, que lo que están haciendo es un copia y pega de estos autores norteamericanos. Nosotros tenemos los documentos en todos estos archivos, como les he dicho, pues tenemos que ser nosotros quienes contemos la historia al mundo. Pero, lamentablemente, pues la historia de España la están contando los norteamericanos y nosotros la estamos pues, fijando
porque claro, si nosotros lo decimos, pues ya no hay más que debatir. Entonces yo les pido que, si no adquieren el libro, pues en algún momento estará disponible en las bibliotecas públicas, les pido que lo lean. Léanlo porque les va a cambiar absolutamente toda la idea que podemos tener de lo que allí pasó. Pues he utilizado, como les digo, 30.000 o 40.000 documentos como este que está aquí, que no ha sido fácil. Algunos, pues, en este caso, el expediente Oñate a mí me costó 2 meses de lectura y pues esto es lo que no se quiere hacer. Cuando uno hace un libro rapidito de 3 meses o de 4 meses, que yo considero que es imposible, pero bueno, hay gente que lo hace, pues lo hace sin leer los documentos, porque claro, ya solo las 4.000 páginas me han llevado 2 meses. Entonces lo que tenemos, pues es que prácticamente aquí lo único que es ilegible, o sea que es legible, pues es Don Juan de Oñate, porque el resto ha habido que aprender un nuevo idioma. A partir del siglo XVIII, la caligrafía que se usa pues es muy parecida a la actual, no se ha variado, y salvo que el escribano escriba rematadamente mal, pues es leíble. Pero el problema es, antes del siglo XVIII tenemos los escribanos escribiendo con esta caligrafía que es realmente difícil. Entonces es imposible hacer libros en 3-4 meses bien documentados y bien basados. Bueno, ¿quién cuenta nuestra historia? Pues nuestra historia la están contando los norteamericanos, pero sobre todo la está contando Hollywood. Entonces, en películas como esta es Apocalipto, lo que se está describiendo pues es prácticamente y únicamente violencia. ¿Por qué hacen esto? Pues es muy sencillo, porque estos indios son mexicanos. Hollywood es de los Estados Unidos, la industria del cine. Cuando hablan de algo extranjero, pues no les importa hablar únicamente de violencia. Pero tenemos que realmente los aztecas tenían otra cosa aparte de violencia. Eran una cultura bastante avanzada, en la que, como vemos, Augusto Ferrer Dalmau pues se documenta bien para hacer sus trabajos, y lo que vemos aquí pues son gente normal, de una cultura distinta, evidentemente. Aquí pueden ver a doña Marina. A mí es que no me gusta llamarla la Malinche, ¿no? Pero bueno, es más conocida por la Malinche. Yo prefiero llamarla doña Marina porque quiero evitar sobre ella pues es una de esas grandes mujeres de la historia. Quiero evitar cualquier sentimiento peyorativo contra ella. Pero lo que vemos pues es que se comportan como cualquier otro pueblo. Ven las casas, además. Si uno va a Teotihuacán, que es un yacimiento arqueológico, y las pirámides de Teotihuacán, que están al noroeste de México, de Ciudad de México, pues el turista va a subir la pirámide, pero los arqueólogos pues queremos otra cosa. Nos metemos en el yacimiento y encontramos que efectivamente los aztecas construían como romanos, porque el cerebro humano da la misma solución o soluciones parecidas a problemas parecidos, independientemente de la parte del globo en el que se encuentren, de la parte del planeta. Entonces encontramos casas de planta cuadrada con un patio interior y con un estanque que pues es realmente similar al romano. Entonces estamos hablando de una cultura bastante avanzada, pero que sacrificaba gente en lo alto de la pirámide. Eso pues lo hacían los sacerdotes y no lo hacía todo el mundo. Lo que yo les quiero decir es que dejémonos de esa visión enfocada de Hollywood que nos está manipulando a tener una visión más amplia de todo esto. Pero claro, llegamos a esto. ¿Por qué Hollywood tiene esta imagen de otros indios? Porque son sus indios. Estos son indios de los Estados Unidos. Entonces ahora hay una corriente, hasta 1970 pues estos eran los malos, remalos, y en el otro lado pues tenían a John Wayne, a Steve McQueen, ¿verdad? Entonces había que presentarlos de aquella manera, pero en los Estados Unidos, pues desde los años 70 aproximadamente del siglo pasado, hay una corriente que es lo habrán oído, el politically correct. Entonces ya hay que lavar la cara de los indígenas a toda costa, pero es que eso no es la realidad, eso no es lo que aparece en los documentos.
Entonces nos ponen a los indios de la pradera como si fuesen seres de luz, que nunca han hecho nada, que le piden perdón a los bisontes cuando se los van a comer, le rezan 20 Ave Marías, ¿no? Eso es lo que nos quieren vender ahora mismo. Pues realmente yo lo siento mucho, pero los documentos nos están diciendo que los indios de la pradera, que son apaches, los apaches mataban a todo el que pasaba por su territorio. Y además lo hacían bestialmente. Es historia, tenemos que contar la verdad. A mí me gustan las películas, mucho, me gusta el cine. En España hemos crecido por lo menos 3 generaciones con el cine americano y somos básicamente norteamericanos hablando español, culturalmente. Claro, les suena extraño, pero si van a los Estados Unidos a vivir como voy yo, pues ves cosas que no se ven desde aquí. Entonces tenemos este señor, en su guerra civil, pues él dice: yo antes de morir quiero ver la frontera, quiero ir a la frontera a ver a los indios que no ha visto nadie. Y entonces se va allí, pero a este se le olvida que 200 años antes esos indios ya habían visto españoles y algunos hablaban español. Entonces ya no existía frontera, nos están vendiendo una historia que no existe. Este señor quiere ir allí y mezclarse con los indios, pero qué casualidad que llega allí y se encuentra una blanca, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, se mezcla pero no se mezcla. Ese es el mensaje manipulador que nos está dando Hollywood. Se mezcla, pero en el fondo no se mezcla. Y mientras tanto, lavamos la cara a los indios, pero los españoles siguen siendo los malos remalos de la película, lamentablemente. ¿Quién nos cuenta esto? Pues este señor. ¿Quién es este señor? Pues no es ni historiador ni arqueólogo, simplemente es el guionista de la película Bailando con Lobos. Escribió una historia bonita, nos gusta mucho, pero yo les digo, no se la crean, es mentira. En el libro van a encontrar, pues como decía Paco precisamente, pues es un libro de aventuras, van a encontrar mucha aventura, van a encontrar personajes, es una epopeya, van a encontrar personajes épicos, heroicos, en algunos casos precisamente pues como el gobernador Otermín del Nuevo México. En el Nuevo México lo conquista Juan Doñate, pero la conquista realmente la hicimos mal en ese momento. Se aprendió de eso porque la corona hispánica iba aprendiendo según iba avanzando el tiempo y la conquista y el territorio. Se aprendió de eso y en 1680 se pierde por una revuelta de los indios Pueblo. 12 o 13 años después se vuelve a reconquistar, se reconquista ya con otro talante por parte de los españoles y es una conquista que ya se mantiene. Cuando les hablo de conquista, estoy haciendo referencia pues, a las leyes de Indias, a Felipe II, que en 1565 define como conquista todo aquel que conquista territorios para la corona. No quiere decir, no lo podemos asociar únicamente solo a conquistar por las armas, porque la conquista que hacen los españoles allí es una conquista poblacional. Entonces lo que se hace es que se pone un pueblo de indios o un pueblo de cristianos, no les voy a decir españoles, porque si les digo españoles, pues tenemos que entender que son los de la península. Y prácticamente todo lo que se hizo en América se hizo con españoles de América, son españoles americanos. En muchos casos son mestizos, son indios cristianizados. Esa es la idea que tenemos que tener. A los dos se les consideraba, una vez que se bautizaban, se les consideraba como españoles y así aparecen en los documentos. No hay duda de ello, no es un documento, son todos los documentos. Entonces, claro, esa retórica que se nos ha metido desde los españoles vinieron aquí, nos mataron, se llevaron el oro y en 300 años se volvieron a subir a los barcos y vinieron a España, es mentira, es falsa. En España se compraba un billete de ida únicamente. Y si volvías, normalmente volvías porque te había llamado el rey y eso era un problema. No volvías a España de buenas. Pues te traían arrestado porque a lo mejor ha habido casos, evidentemente, de abuso de los indios. La corona te arrestaba, te mandaba a presencia del rey, te juzgaban y en la inmensa mayoría de los casos, se te condenaba y cumplías condena. Porque para la corona los indios eran lo primero.
Entonces, en 1680 hay unos indios que se rebelan en el Nuevo México, la Santa Fe. Este es el palacio, una planta del Palacio del Gobernador en la Santa Fe. Muchos de los presidios que se establecieron como pueblo y hoy en día son las principales ciudades de los Estados Unidos. Santa Fe en el Nuevo México, San Antonio en Texas, San Francisco en California, Tucson también en Arizona. O sea, el establecimiento español ha servido para crear ciudad y hoy en día son de las más importantes. El gobernador Otermin, en 1680, le hacen una revuelta a los indios pueblo. La verdad es que las autoridades se confiaron, las autoridades españolas no tuvieron en cuenta todo lo que realmente se necesitaba para tener una vida pacífica y entonces los indios se rebelaron. La narrativa que se está explicando desde la Santa Fe hoy en día, pues es que todo muy pacífico. Los indios dejaron salir a los españoles sin hacerles ningún daño, porque tenemos que lavar la imagen de los indios americanos, indios norteamericanos, indios de los Estados Unidos. Bueno, no es cierto, porque los indios se rebelan, pasan por las haciendas de españoles, las casas de los soldados presidiales y matan a 450, muchos de ellos mujeres y niños. Entonces está intentando vender la idea de que no pasó nada y pasó y mucho. Entonces se produce un asedio, hay unos 1000 españoles, mujeres y niños se refugian en la casa del gobernador. Esta que ven aquí es la planta, ven ahí que hay un río, un arroyuelo que atraviesa el patio, que es la fuente de agua que llegaba a la casa del gobernador. Lo que primero que hacen los indios es desviar el agua y comenzar el asedio. En el patio, pues la congregación está de españoles, 25 soldados y 950 refugiados, mujeres y niños. ¿Cómo les digo? Pues tienen animales, tienen caballos y tienen vacas. Durante 9 días lo que beben es la sangre de las vacas y lo que comen pues es evidentemente las vacas, porque el agua se la habían cortado. Ya cuando el gobernador Otermin dice, pues aquí o morimos de hambre y sed o hay que salir, porque los indios no levantaban el asedio. En esa batalla de salida de allí, con sus 25 soldados, mueren del orden de 400 indios. Tenemos 800 muertos que, según la narrativa norteamericana, no existen y están en los documentos. Saliendo de allí, lo que tienen aquí arriba es, allí, en aquella zona, está la ciudad de Santa Fe. A la parte de aquí, esto es el sur. Entonces, los españoles tuvieron que bajar por este puerto, aquí, que fue construido por otros españoles que habían llegado 100 años antes. Tuvieron que bajar por ese puerto, un sitio peligroso, y entonces los indios les fueron acosando y haciéndoles emboscadas y matando a gente. Tuvieron que recorrer a pie, evidentemente, porque allí todo se hacía a pie. Tuvieron que recorrer aproximadamente unos 600 kilómetros que les separaban del Paso, que era el punto español más cercano. Por el camino se juntaron con otros 1.500 refugiados y soldados. 2.500 personas. Se hace un censo a la llegada, se les pregunta muchas cosas, el nombre, todo, porque la intención era ir enseguida a reconquistar aquello con más fuerza militar. Se les hace un censo y sale que de esos 2.500 pues había 20 personas, únicamente 20, que eran de Ciudad de México o de la península. Entonces los otros 2.480, estamos hablando de indios, de mestizos, todos ellos cristianizados, evidentemente, que son considerados como españoles. La retórica que hay continuamente, pues es decir, no, es que los españoles estaban abusando de los indios y hubo que echarlos de aquí. Ya, primero se borra y luego se dice una mentira bien gorda. Bueno, en Arizona
En Arizona, que esa es una imagen la que tienen aquí, pues lo único que crecen prácticamente son los cactus. Agua hay muy poquita. Entonces, yo lo que siempre imagino pues es que esos pobres españoles que llegan allí se quedarían sentados aquí en una piedra mirando esa inmensidad y diciendo, bueno, ¿qué hacemos aquí? Porque, claro, en España, entre valles, pues a lo mejor hay 20 kilómetros, 30 kilómetros, pero allí tienen 200 kilómetros de distancia entre valles. Los indios Gila, como el humorista, Gila, se les llamaba así porque hay un río afluente del Colorado que se llama Río Gila. Entonces los apaches Gila atacaron poblaciones españolas, mataron a un montón de gente, se forma una expedición de castigo con soldados de 4 presidios, entre ellos iba el capitán Terán de los Ríos. Este es otro de los héroes que tenemos allí, no solo Termín, solo les pongo un par de ejemplos de lo que aparece en el libro. Entonces Terán de los Ríos y los otros 100 soldados acompañados de unos 400 indios flecheros, porque los españoles siempre iban acompañados de indios auxiliares, indios aliados. No todos los indios son iguales, había indios pacíficos y había indios agresivos. Todos los indios pacíficos pedían la protección de los españoles, pedían las misiones, pedían los pueblos. Son ellos los que los pedían. Y luego había otros indios agresivos, como apaches y comanches, que vivían del saqueo de pues poblaciones españolas y poblaciones de indios. Pues se van para allá, estas 500 personas aproximadamente, con su columna de caballos, con vacas, con todo, porque tienen que comer. Entonces se llevan rebaños de vacas. Y van saltando de manantial en manantial. Cada manantial estaba separado del otro, pues 100, 120, 80 kilómetros. En uno de estos manantiales, siguiendo a los indios apaches, les habían envenenado el agua. Entonces caen enfermos todos. El gobernador Terán de los Ríos es uno de los más graves. Sigue la persecución. Esto van pasando los días, las semanas, y en un momento dado pues están llegando después de 100 kilómetros. Esto se hacía 3 días caminando, 30 kilómetros por día. Imagínense del tamaño y de las cosas que estamos hablando. Imagínense la épica, que ahora vamos a darnos un paseo con este calor por ahí por la Puerta del Sol y casi nos asfixiamos. Pues esta gente estaba en medio del desierto con 45 o 50 grados caminando 30 kilómetros diarios. Pues llegan a un sitio que se llama, después de 3 días de caminata sin ni gota de agua, llegan a un sitio que se llama Las Lágrimas de Santiago. Es un manantial. Y entonces se llama Las Lágrimas de Santiago porque de la roca caen 2 gotas, como 2 lágrimas. Entonces pónganse 500 personas a beber de esas 2 gotas que están cayendo, todos enfermos. Al gobernador Terán de los Ríos pues le llevan en parihuelas ya a hombros en una camilla y todavía les quedaban otros 100 kilómetros hasta el río Gila para atacar a los apaches y darles castigo. Entonces pues se tiene que formar una junta de guerra, porque todo es así en el Imperio Español, es la mayor burocracia que ha existido nunca en este planeta, y entonces todo tiene que ir por escrito con 20 firmas, con 20 copias, todo tiene que ser así, porque había que justificar el por qué no se atacaba 100 kilómetros más allá a los apaches. Entonces se hace la junta de guerra y se decide. Con la Junta de Guerra son todos los oficiales que van en esa compañía, se decide que se tienen que dar la vuelta y no pueden atacar a los apaches. Lamentablemente, pues incluso en este caso, que estamos hablando de una derrota de las fuerzas españolas, ¿no? Porque ahora, como también tenemos un poquito de leyenda rosa, no se me enfaden, pues hay que verlo todo con una épica y pues en este caso hubo una derrota, pero en este caso hasta fue épica. Entonces se dan la vuelta de allí y en el camino de vuelta muere el capitán Terán de los Ríos, le embalsaman y le mandan con una escolta de 4 durante otros 300 kilómetros que les quedaban hasta su presidio para que fuese enterrado cristianamente. Entonces tenemos en el libro, pues tenemos cosas de este estilo. Entonces tenemos un problema de agua en el
Nuevo México y en Arizona, pero es que en Texas, por ejemplo, lo que tenemos es un problema de exceso de agua. Entonces esto ya les empieza a trastocar las ideas preconcebidas, ¿verdad? Porque tenemos la idea también de Hollywood, que Texas es un secarral, que allí pues es todo desierto y la gente se muere de sed. Pues no, todo lo contrario. Texas es una selva verde, muy transformada ahora mismo por la mano del hombre. Entonces cuando quieren hacer una película sobre Texas de época, pues se tienen que ir a grabarla a Arizona o al Nuevo México. Entonces ya lo que quiero remarcarles con esto pues es que el cine nos engaña y nos engaña mucho. A mí me gusta, pero como les digo, no se lo crean. Tenemos planos, hasta ahora lo que se ha hablado mucho pues es, todos conocerán al soldado de Cuera, ¿verdad? Es de lo que se habla. Pues el soldado de Cuera prácticamente estuvo con ese uniforme pues los últimos años de la presencia española allí, porque hasta ese momento lo que teníamos era soldados con cotas de malla, ¿verdad? Esto pues cambia también mucho la percepción que se tiene, porque ha habido autores que no han hecho su trabajo, un trabajo de estudio y de investigación, y pues hay mapas que son maravillosos y hay dibujos que son maravillosos como este, en que el soldado presidial va con una cota de malla, porque lo que encuentran los españoles en América es un enemigo atrasado tecnológicamente. Entonces lo que hay que emplear son métodos defensivos que ya estaban en desuso en la península. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, es la única cuera que yo he visto real y de verdad en el mundo, porque he recorrido todo Estados Unidos y son todos réplicas y réplicas malas. La única cuera la tenemos precisamente aquí, en el Museo del Ejército de Toledo. Esa es la única que realmente se puede ver y es un lujo tenerla aquí. Pero en cambio lo que se llevó a América durante los primeros 200 años, los soldados la llevaban, pues era la cota de malla. Entonces esta cota está en el Museo de Historia de Santa Fe en el Nuevo México y pues es otra maravilla. Lo que ocurre es que los soldados que llevaban las cotas, cuando caían por los indios, pues estos les robaban absolutamente todo como trofeo. Entonces empezamos a no tener cotas de malla porque tampoco había artesanos que las pudieran reponer, que las pudieran fabricar, y lo que se hace es buscar un sustituto en la cuera. Al final, a mediados del 18 es cuando ya están en pleno uso y pues se hacen con 7 capas de cuero de venado. No es cuero de vaca, es cuero de venado. Entre ellas se intercalan algodón, capas de algodón, que probablemente sea una enseñanza que viene de los aztecas, porque ellos tenían también algo parecido, y amortiguan perfectamente los disparos de las flechas. Como vemos, pues hay indios flecheros que acompañaban a los soldados presidiales, y van de infantería. Por eso tenemos un arco largo, que ven aquí detrás. El arco largo pues hay que utilizarlo sin caballo, de pie, ¿verdad? Y se dispara en forma vertical. Pero los indios, que no son tontos para nada, pues empiezan a cabalgar y lo hacen incluso mejor que los españoles. Y entonces necesitan un arma que puedan usar a caballo. Hacen un arco más corto, más potente, y lo disparan de forma horizontal para poder estar a las dos bandas del caballo. Tenemos que la mayoría de los soldados, muchos de los soldados, eran indios cristianizados. Eso, unido a que el soldado español siempre ha estado malísimamente mal pagado. Yo no sé si decirlo en bajo o decirlo en alto, a ver si los que tienen que pagarles pues se lo reconocen y les suben el sueldo. Pues hacía que muchos no tuviesen ni para reponer los arcabuces o la pólvora que iban gastando, y entonces muchos de ellos lo que hacían era usar las armas de los indios. Todo este conjunto que vemos ahí. ¿Por qué los indios montaban tan bien a caballo? Porque el soldado presidial, como ven con la cota,
el yelmo y todo lo que lleva ahí, pues le está metiendo encima al caballo entre 180 y 200 kilos de peso. Estamos hablando de que eso es un tanque, como los actuales. Y en cambio los indios pues montan sin silla y pues es que son unos tirillas. Son 50 kilos de peso. Entonces eso encima de un caballo le hace infinitamente más ágil que los caballos de los soldados presidiales. Para cuando los presidiales se ponían en marcha, pues ya los indios estaban no a leguas, a cientos de leguas. Claro, cuando estos se enfadaban, pues se metían en los bosques y en las montañas, como estas que están en Sinaloa y en Sonora, en el México, y era imposible entrar a por ellos. Entonces, primero, entre lo bien que se defendían y segundo, que la fuerza española era muy limitada, muy escasa, yo veo prácticamente imposible que se pudiese, como tanto nos acusan de ello, que los españoles pudiesen aniquilar a tantos indios en aquel territorio. Esto se lo voy a saltar. Bueno, les voy a hacer un apunte rapidito. Lo que tenemos aquí es Ciudad de México. Eso fue una conquista sencilla por Hernán Cortés. No sencilla, ¿cómo puede decir sencilla? Hombre, no lo fue sencilla, no fue fácil, pero fue facilísima en comparación con el resto de la conquista que se hizo. Desde aquí hasta arriba del todo. Fueron 250 años de conquista poblacional en las que, como les digo, se establecía un pueblo de indios, un pueblo de cristianos, se establecía una fuerza policial, que en eso es el presidio, es un cuerpo militar que hace funciones de policía en entorno rural. Entonces estoy describiendo la Guardia Civil actual, que para lo único que servía era para defender esas poblaciones, no para atacar, no para conquistar más territorio. La conquista se hacía pueblo a pueblo, se iban metiendo más al norte, más hacia territorio indio, y pues así se fue ganando el territorio. El resto, lo que tenemos desde aquí hasta aquí, que es una barrera natural muy difícil de franquear. Estamos hablando del Río Grande en la parte este, hacia la mitad. Eso es el Río Grande. Y desde aquí hacia la California lo que tenemos es un desierto, como la foto que les he puesto al principio. Eso hace una barrera natural que sirve tanto para unos no bajar, para los apaches no bajar, como para los españoles ir al norte. Por lo que tenemos entre esa barrera natural, aquí y aquí, todo este territorio está plagado de indios que, también hay que reconocerlo, practican el canibalismo. Y no es un canibalismo ritual, es por exceso de población acabaron con todos los animales grandes que tenían allí y pues comiéndote al vecino pues le echas 50 kilos de golpe a la olla. Entonces, cuando hablamos de lo que es América y de lo que se pasó allí, pues hay que decirlo todo. Sí, hubo españoles que se pasaron de la raya, pero lo que había es lo que había y eso no se puede lavar, hay que decirlo claramente. En este caso, los tepehuanes, esto es un mapa y como ven a la izquierda pues hay una viñeta. En esa viñeta lo que hay pues es sacrificios humanos que se describen en estos mapas. Los indios utilizaban todo a su disposición y entonces, por ejemplo, las flechas, el sujetar la punta de flecha a la varilla de la flecha, tenía que estar tenía que ser muy consistente esa unión, porque si no, en el momento de impactar con el animal que iban a cazar, se desbarataba y no hería. Pues eso esa unión se hace con tendón de animal. Pero les recuerdo que en esa parte el único animal que había era el bípedo. Otras cosas, como por ejemplo, ya voy terminando, me quedan 2 diapositivas nada más. Otras cosas, a mí de pequeñito, por ejemplo, pues me dijeron que los españoles enseñaron a los indios a cortar cabelleras. Esa es la enseñanza, ¿no? Que a mí por lo menos
No sé si sería de nuestras escuelas o no sé de dónde saldría aquello. Ahora pues hay alguien diciendo que no, que fueron los ingleses. Ahora hay que echarle la culpa de todos los ingleses. Yo no hablo de los ingleses en este libro porque no había ni uno por allí. El mayor enemigo que tuvo España en América del Norte durante casi toda su presencia fue precisamente francés, y poquito. Entonces, realmente lo que tenemos es que los indios ya lo sabían. Aquí tienen un documento de Fray Gonzalo de las Casas en 1550, en el que, por ejemplo, en el segundo párrafo, pues dice: traen colgadas por detrás las cabelleras de las coronas que quitan, y algunas han sido de mujeres hermosas con cabellos rubios y bien largos. Entonces, documentalmente, tenemos todos los documentos que aclaran la historia de lo que pasó en América. Y hay mucha gente pues, que no la quiere contar. Como digo, pues hay un montón de documentos a nuestra disposición. Ya casi terminando, esto es lo que España llevó a América. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se lo pongo fácil, no hay diferencia. Entonces, unos son indios, coahuiltecos, del sur de Texas, indios pacíficos, que enseguida se hispanizaron y pues entraron a las misiones y formaron pueblos, ¿verdad? Aquí los tenemos. ¿Y estos de dónde son? Pues son asturianos o gallegos. Entonces, no hay diferencia. España llevó España. En las misiones lo que tenemos es un alcalde, tenemos un gobernador, tenemos regidores, fiscal, alguacil, todos cargos electos en los pueblos de indios. ¿Qué les estoy mencionando aquí? Les estoy dando la corporación municipal. Entonces los indios se autogobernaban, al igual que se hacían en cualquier pueblo de España. No hay diferencias. En las misiones había un fraile y había un soldadito para cuidar al fraile. Teniendo en cuenta que hay 4 generaciones de la misma familia viviendo en las misiones, por ponerles un ejemplo, esos son 80 años, no hay persona que pueda mantener cautivos, mantener esclavizados a 400 indios durante 80 años. En cualquier momento se hubiesen escapado. Ya el sentido común pues está negando la leyenda negra y la esclavitud de los indios. Pero además es que hay una cosa que los españoles entendemos muy bien, que es la visita. Perdón. La visita es cuando no tienes, como en este caso no teníamos frailes para cubrir todo el territorio, un cura o un fraile tiene su parroquia y luego establece distintos pueblos a los que va de visita. Les da misa una vez a la semana, les pregunta por si hace falta algo y hasta la semana que viene. Entonces, si no estás en el territorio, si no estás allí, ¿cómo los vas a esclavizar? Pues eso es lo que tuvimos allí. España llevó España. Ya con esta última termino. Lo que tiene el libro es un listado de gente enorme y aquí están solo unos pocos. Son gente que no está en la historia, nadie los conoce, deberíamos conocerlos. Pero al igual que pasó con el arca perdida de la Alianza, Indiana Jones la encuentra y cuando la encuentra pues la pierden en un inmenso almacén, la vuelven a perder. Pues toda esta gente escribió sus documentos y tras eso pues perdió toda su historia en un inmenso archivo, el Archivo General de Indias o el Archivo General de la Nación, en el que nadie se molesta en bajar a leer y a trabajar. Pero hay gente importantísima ahí que, como les he explicado en el libro, y les gustará leer el libro. Y yo con esto pues he terminado. Sí. Muchas gracias, Jorge. Tiene la palabra don Francisco Moreno.
Jorge, entre las muchas y muy interesantes cosas que ha contado, hay dos que van a constituir un poco la continuación en esta última parte, que es leyenda negra y conocimiento de la historia. Si nos ceñimos a Estados Unidos, en los colegios, pues a los niños se les cuenta verdaderas barbaridades de la presencia española allí. Ustedes saben lo que es la leyenda negra. Pues ya saben que somos unos fanáticos, unos codiciosos, unos sectarios. Vale. Y eso es una realidad, eso en los libros de texto americanos se encuentra. Aparte de que actualmente pues, hay ciertas universidades que están promoviéndolo. Y luego está el tema de que no conocemos la historia real, ni los españoles, la historia que tuvimos allí en América, ni los americanos, la historia que tuvieron allí con nosotros. Entonces, Héroes de Cavite se ha planteado, ¿qué podemos hacer para intentar poner un granito de arena para que esta historia empiece a ser más conocida? Entonces, primero vamos a reflexionar nosotros. ¿Realmente qué conocemos o qué no conocemos? Por ejemplo, aunque tengo varias diapositivas con muchas preguntas, voy a intentar ir muy rápido porque me parece que ya estamos fuera de tiempo. Por ejemplo, sabemos, es una pregunta, digamos, que cada uno intente contestársela para sí mismo. Vamos a hacer como un examen de conciencia. Sabemos que tanto Estados Unidos como la monarquía hispánica compartieron frontera física durante casi 40 años. Sabemos que ya en el siglo XVI todas las costas americanas habían sido exploradas por navegantes españoles, con bastante precisión, evidentemente no todo. Sabemos, eso seguro que ya algo se veía en el colegio, que todo el sur de Estados Unidos había sido recorrido por expediciones españolas también en el siglo XVI, que el Cañón del Colorado o el río Mississippi, los primeros europeos que lo vieron eran españoles. Sabemos que la ciudad más antigua de Estados Unidos o la capital de Estado más antigua de Estados Unidos las fundaron españoles. Sabemos, porque eso sí nos suena más, que España en la segunda mitad del siglo XVIII ocupó Alta California, se fundaron una serie de misiones con Fray Junípero Serra al frente. De los soldados de cuera ya hemos hablado, con lo cual los aquí presentes pues una idea ya tienen, ¿no? Pero ¿saben ustedes que en Estados Unidos hay una serie de rutas que están declaradas caminos históricos nacionales? Es decir, que tienen un reconocimiento por su valor histórico y por ser vías de comunicación que enlazaron pues, territorios distantes a lo largo de muchos años. Más importante, ¿quién introdujo el caballo en América? Que el caballo dice todo el ganado equino, mulas y burros, pero es que también el ganado bovino, el ovino, los cerdos, muchas de las aves domésticas. Es decir, todo eso lo llevaron los españoles. Y evidentemente cosas como el caballo cambiaron la vida de los nativos. El derecho, las leyes de Indias son bien conocidas, pero son una auténtica joya de la historia del derecho de la humanidad, porque significa que ya desde el principio los españoles llevan allí una legislación que reconoce los derechos de los nativos y los protege. Eso los ingleses, los holandeses, los franceses, eso jamás lo hicieron, ¿no? El sistema de misiones, por ejemplo, no era solamente cristianizar a los indios, tenía muchos más objetivos, era integrarlos en una sociedad, vamos a llamarla sedentaria y moderna. Ya cosas, si quieren, relacionadas con las misiones, pero más anecdóticas. El único, digamos, conjunto que es patrimonio de la humanidad en Texas son los primeros edificios que se hicieron en piedra en ese estado. ¿Y qué son? 5 misiones españolas, claro. La independencia. Sin España, posiblemente, Estados Unidos no sería ahora una nación independiente. Es decir, hemos tocado un montón de variables que constituyen la historia de un país. Nosotros la conocemos mal, pero es que los americanos
es que la conocen mucho peor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Es la pregunta que nos planteamos. ¿Qué podríamos hacer para darla a conocer? Evidentemente, tenemos una serie de restricciones, tenemos un presupuesto limitado. Tenemos también una cosa que es muy importante tener en cuenta, es que actualmente con, digamos, la innovación tecnológica de que nos afecta en el día a día, llámese teléfonos móviles, llámese ordenadores, televisión, la gente, y en concreto los jóvenes, que son los que más nos interesan, cada vez tienen menos capacidad de concentración durante un periodo de tiempo largo en algo. Es decir, un joven puede jugar con su móvil continuamente, oír vídeos de TikTok, hacer un montón de cosas, pero si le pones un libro delante, ya la cosa no es tan fácil. De hecho, y lo digo por mi propia experiencia, a mí cada vez me cuesta más leer un libro. ¿Por qué? Porque estoy sometido a continuas distracciones. Tenga yo la culpa de ellas o no. Evidentemente, si hacemos una película, pues hace falta un presupuesto y gente. Al final, un poco por resumir y no irme por los cerros de Úbeda, lo que necesitamos es algo que se pueda transmitir con facilidad y consultar con facilidad. Y por eso, a lo que recurrimos fue a una revista monográfica donde se combinan muchas ilustraciones, un texto, que además va a estar en español y en inglés, porque nuestro objetivo no son solo los españoles, son los americanos y la población hispana de Estados Unidos, que es muy importante, y luego muchas notas a pie de página. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista didáctico, cuando alguien abre una revista, que a ver de qué va esto, lo primero que hace es ver los monos, ¿no? Las figuras. Si le interesa, lee los pies. Y se sigue despertando curiosidad, entonces pasa a leer el texto. ¿Que quiere más información? Se va a las notas. Es decir, que hemos intentado hacer algo que desde el punto de vista didáctico tenga posibilidades de enganchar a la gente y además engancharla a diferentes niveles. Hemos contado, este es un trabajo que aunque sean 11.000 palabras por idioma, es un trabajo que nos ha llevado muchos meses, hemos tenido la enorme suerte de contar con la colaboración desinteresada de un montón de historiadores, uno de los cuales, por cierto, está a la izquierda. ¿Por qué? Porque hemos intentado ser muy rigurosos. Eso que decíamos al principio de tú copias de cualquier sitio, de cualquier historiador y lo pegas, no. Os quedaríais sorprendidos de ver la cantidad de errores que se difunden hoy en día, incluso algunos muy sutiles. Nos han asesorado hasta abogados. Por supuesto, hemos tenido ilustradores prestigiosos, maquetadores, en fin. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a poner, tenía que haber estado hoy, nos falta sacar el ISBN, vamos a poner a disposición de todo el mundo un PDF de forma gratuita para que se lo descargue y para que, si puede, lo difunda. En Héroes de Cavite hemos optado por esta solución porque, afortunadamente, tenemos muchos contactos, iba a decir en Estados Unidos y en muchos países de Hispanoamérica, y entonces creemos que va a tener, esperamos que va a tener una difusión masiva. Entonces, tenéis ahí apuntado el enlace a nuestra página web. Ya digo que yo espero que esta misma semana esté a disposición de todos. Todas las figuras que habéis visto en las diapos anteriores son parte de este documento. Voy a poner algunas páginas más ya maquetadas para que veáis cómo, por ejemplo, mapas, usamos mapas lo más sencillos posibles para que no haya que coger una lupa y ponerse a investigar en un mapa complejo y con exceso de información. Tenemos ilustraciones hasta de pintores americanos, esta que se ve aquí muy pequeñita, pero es una ilustración preciosa que además está en Tucson, de un pintor americano bastante reconocido. Aquí tenéis un soldado de cuera, pintado por otro americano. No es que sea lo más riguroso del mundo, pero es una pintura muy bonita, sobre todo que llama la atención. En Estados Unidos hay también monumentos y recuerdos españoles. Lo que pasa es que no suelen llegar al gran público. Por ejemplo, aquí tenéis un monumento en Santa Fe, en la plaza de la Catedral, que evoca a los colonizadores españoles. Tenemos esquemas también, donde intentamos reflejar de una forma gráfica, por ejemplo, en este caso, cuáles fueron las aportaciones españolas a su independencia. Y tenemos mapas, pues como digo, de grandes, famosos ilustradores españoles. No tenemos que olvidar, y acabo,
que en Estados Unidos en 2022 había 331 millones de habitantes, por lo menos censados. 62 millones, que es el 25%, ¿no? No, el 20%. Bueno, 62 millones, que en cualquier caso son muchos, el 20%, eran de origen hispano. Y de ellos, 42 millones eran hispanohablantes nativos. Como además, me cuenta el propio Jorge, los temas negrolegendarios, quienes más asimilados los tienen son, desgraciadamente, estos americanos de origen hispano. Con lo cual, el transmitirles este resumen, esta revista, este informe, pues yo creo que es muy importante. Porque además, no olvidemos que tenemos una lengua, el español, que es en el fondo la que nos une, la que nos permite hablar con un montón de millones de americanos y que nos permite comunicarnos desde Estados Unidos hasta la Patagonia y, por supuesto, a España. Entonces, esto, que es una riqueza, que es un activo de un valor incalculable, no podemos dejarlo pasar, y menos por culpa de una leyenda negra. Y esto es lo que hay. Muy bien, pues esta magnífica intervención, o las dos intervenciones que hemos oído, nos ponen en aviso de los peligros que hoy corren, ¿no? Que son muchos. Evidentemente se ha dicho, por ejemplo, en esto de la historia hay que conocer bien la historia. Ortega ya hace más de un siglo decía que el español medio conocía muy poco la historia de España. Un siglo después, siempre que tengo ocasión lo digo, seguimos en la misma vía, digamos. Se conoce poco de la historia de España. Por eso, en el Casino tenemos este ciclo que se llama Conocer la historia de España. Es tan importante conocerla. Hay muchas cosas que se han dicho aquí de mucho interés, ¿no? Desde luego, una de las cuestiones que a mí me gusta siempre resaltar, como profesor de historia que soy, es que la historia pretérita no se puede ver ni se puede leer con los conceptos del presente. Es decir, desde el presente es difícil entender lo que eran otros momentos históricos. Evidentemente se utiliza un lenguaje muy presentista, el lenguaje es la manera como se penetra en el pensamiento, y una vez que se penetra en el pensamiento, se determina en la manera que uno va a pensar. Por tanto, hay que ser muy historicista, hay que conocer verdaderamente las fuentes, y las fuentes sí que informan sobre aquellas realidades pretéritas. Y, por ejemplo, cuando nos falta lenguaje, porque en las ciencias sociales siempre el lenguaje es limitado, los conceptos y el propio lenguaje nos limitan el mundo de las ideas, ¿no? Pues nos faltan términos para poder explicar lo que eran aquellas realidades. Se utilizan términos, como ha dicho Jorge, evidentemente de conquista, otros llaman de colonización. Aquello respondía a una tradición larga que era la tradición medieval, la de la Reconquista española. Tiene mucho la conquista o la reconquista, podríamos decir también de América, de aquella epopeya, ¿no? De aquella epopeya reconquistadora. Viene después de Granada, se salta al otro lado y se va, o muchos de los que van con el mismo espíritu de esa reconquista. Y naturalmente lo que obraba en todo aquello por parte de las autoridades o por parte del poder político, pues era llevar la cultura y la civilización, entendiendo el concepto de civilización como algo muy amplio, una civilización que, como decía en la presentación de esto, era ecuménica, pretendía ser universal, porque las raíces, diríamos, cristianas son así, son ecuménicas. Todos, por la muerte y resurrección de Cristo, naturalmente todos se hermanan, judíos y gentiles, y eso es lo que se pretendía allí. Claro, cuando llegan allí, llegan con unas leyes que eran pues de pura vanguardia, ¿no? Y eran protectoras, como lo habían sido en otros tiempos de aquella reconquista, de reinos que se incorporaban, territorios que incorporaban a la corona. Y por tanto aquellos reinos se incorporaban con todos los derechos de los otros reinos. No eran territorios extraños, eran territorios que entraban dentro de la monarquía, entendiendo la monarquía como un concepto dinástico
patrimonial y, por tanto, de comunidad política. Bien, yo creo que nuestros amigos de Héroes del Cavite pues hacen una labor divulgadora, yo creo que de un valor enorme, incalculable. Por eso estamos también apoyando con estas actuaciones aquí dentro del casino, y nos da luz y ánimos para seguir en esta brecha, sabiendo que, como en tiempos pretéritos o en tiempos del Quijote, estamos luchando contra molinos de viento, los molinos de viento de la modernidad, o mejor dicho, de la posmodernidad, ¿no? Que son, como aquí se han dicho, pues los medios técnicos, los teléfonos móviles, todos estos que nos impiden, nos están quitando el tiempo y nos están introduciendo en una era y en una época nueva, que es lo que algunos llaman la infocracia, el gobierno de la información. Y el gobierno de la información nos aleja mucho de lo que es el mundo del pensamiento. Hoy nos deja muy poco tiempo para pensar. Estamos siempre con el WhatsApp, estamos siempre contestando, estamos siempre distraídos, como decía Francisco, ¿no? Estamos distraídos, y el pensamiento, la reflexión, significa tiempo. Significa tiempo, o tomar el aroma del tiempo, que dice un filósofo, para poder contemplar las cosas de otra manera, algo que ahora no nos dejan por esos modernos sistemas de comunicación y de la información, que lo que nos están reduciendo a todos es a datos. Todos hemos dejado casi de ser humanos, somos datos para esa infocracia. Y por tanto nos gobiernan con algoritmos, y el algoritmo es el que empiezan a gobernarnos. Salgámonos de eso, sigamos pensando de lo que es la importancia que tiene la historia. Somos lo que somos por lo que hemos sido. Tan importante es eso. Y nada más. Agradecer la presencia. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna... Sí, quizás antes de cerrar, si hay dos o tres preguntas, no mucho porque estamos muy mal de tiempo. Bien, este caballero. Dale el micrófono. Buenas tardes. Muy brevemente, agradecer a los Héroes de Cavite esta presentación, lógicamente. Pero a mí, de todo lo que he escuchado, pues evidentemente tenemos referencias, pero para mí el reto fundamental es saber qué nos espera dentro de un futuro, cuando las generaciones que están actualmente en los colegios, pues las autoridades, los medios de comunicación, las élites que gobiernan universidades tipo Harvard, pues están en otra historia. Es decir, en otra historia en el sentido de negar todo esto, o sea, negar la procedencia española, atacarlo pues con estatuas contra Colón. Es decir, que estamos nosotros defendiendo pues en una isla, y realmente yo me siento como español, pues realmente que todo esto que estamos aquí dialogando, pues en los grandes medios de divulgación, pues no existe. Es decir, las películas van por otro camino. Es decir, que yo creo que me gustaría saber que si en el reto de los próximos 40 o 50 años esto tendrá fruto, si estos grandes medios de comunicación y los gobiernos pues toman cartas en el asunto. Si no, me parece que es una empresa pues que se va a quedar corta. Muchas gracias. Bueno, si usted no se rinde, nosotros tampoco. Está viendo ahora mismo, están creciendo las asociaciones, digamos, de una ideología con unos objetivos parecidos, están creciendo como nunca antes. A pesar de lo que decíamos de que se leen pocos libros, se editan más libros de historia que nunca. Y luego está la famosa frase de que dato mata relato. O sea, nosotros, digamos, estamos intentando abrir camino, dejar que una llama se encienda para que cada vez esa llama se extienda más y al final pues la gente asuma que hay otras cosas, otras historias diferentes a la versión oficial en ciertos sitios. Al final, yo prefiero ser optimista, asumo que es una lucha larga y difícil, pero alguien tiene que empezarla. Y, digamos, la situación política puede cambiar. O sea, digamos, no siempre gobiernan los mismos ni priman las mismas ideologías.
Yo por lo menos prefiero tener esperanza y seguir al pie del cañón. Gracias. Gracias, profesor Moreno, gracias a Luis García Ruiz. Creo que ha sido una disertación muy interesante sobre el papel de España. No se ha mencionado para nada Filipinas, a pesar del título de la Asociación de Héroes de Cavite. Yo me voy a permitir, si no importa, he terminado unas novelas sobre la primera vuelta al mundo que hemos celebrado durante los últimos 3 años, y me vais a permitir que os lea un pequeño poema dedicado a la nao Victoria, precisamente con ese punto de optimismo que quiero que compartamos todos al acabar esta sesión. Dice así: y la nao Victoria nos relata su hazaña. Dice: y el aire se rompió, cortó el silencio. Las voces de los muertos se escucharon desde el mar muy adentro. Mis maderas quebradas anhelaban las playas de las tierras lejanas en donde el sol habita. Yo llevé a mis marinos hacia costas soñadas, cabalgando las aguas de la mar encrespada, consiguiendo alcanzar nuestro final destino. Han pasado 3 años y hoy, herida de muerte, vengo a traer a España al resto de aquel grupo que navegar me supo por las aguas revueltas mientras hacerlo pudo. Qué grande fue la hazaña. El agua está podrida y hoy yo navego a solas entre estas bravas olas que me tienen herida. Tan solo un capitán de recia raza vasca hoy comparte conmigo nuestra hazaña y de ella es el testigo. Su nombre es Sebastián, su esfuerzo no fue en vano. Él es mi capitán y se apellida Elcano. Hemos ganado un día al tiempo incalculable y hoy estoy sorprendida. El viento es favorable. A lo lejos, el cabo San Vicente, que es la punta de Iberia y de sus gentes, con ansiosos anhelos nos espera. Desplegaré mis velas hoy al viento, navegaré soñando en el camino. Los aires soplarán de sotavento y alcanzaré con ellos mi destino. Navegué por los mares tras la gloria desde un puerto del sur y al mundo di la vuelta, gran hazaña. Soy la nave Victoria, soy España. La señora. Yo vivo en los Estados Unidos y en el libro de historia de mi hijo, ya no recuerdo en qué curso, si era 7º o 8º, en la lección sobre la guerra de independencia de los Estados Unidos, lo que allí llaman la guerra revolucionaria, había un pequeño apartado sobre héroes extranjeros que ayudaron en esta guerra a los patriotas americanos, y no se mencionaba a Bernardo de Galvez. Se mencionaba al barón von Steuben y algún francés. Bernardo de Galvez, nada, como si no existiera. Entonces yo mandé un correo electrónico a la editorial explicándole que cómo era posible esa ausencia tan obvia, ¿no? Y me sorprendió, pero no se menciona a Bernardo de Galvez, no se le recuerda en lo importante que hizo de ayudar a los patriotas americanos a independizarse de Inglaterra. Y me sorprendió bastante. Gracias. Pues sí. La última pregunta. Sí. Ahí. Bueno, muchas gracias. Podría tomarlo desde lo negativo, que ha sido mucho hasta ahora, pero prefiero tomarlo desde lo positivo. Creo que cada vez somos más los que estamos buscando esta divulgación, que salga a la luz. Y no es una tarea fácil porque cuanto más buscas, más te das cuenta de todo lo que hay. Cuando hablamos de Gálvez, hablamos del que está detrás, que es Carlos III. Se me ocurrió ponerme a investigar a Carlos III en la pandemia y bueno, nunca acabé. Y siempre añadiéndolo a todo, porque me gusta mezclar el arte, la música, la poesía, y eso me parece que es
lo bonito de la historia, porque la historia cuando tú vas al Prado no ves un cuadro, ves quién lo pintó, quién se tomaba unos vinos con el que se lo pintaba, ya fueran Velázquez y Rubens, y qué estaba pasando. Cuando pasó por el Felipe II, pintado por Sofonisba, una niña de 17 años que se trae Felipe, que por cierto pintó más que cualquier otro pintor de cámara, y ahí estaba, que es un avance, estamos hablando de Felipe II, pues siempre les comento a mis clientes americanos pues que cuando se pintó este cuadro y Felipe II en 1560 funda la capital de España en Madrid, o 5 años más tarde establece la primera ciudad en Estados Unidos, como comentaba, en San Agustín de Florida. Les comento también que T. Eliot, uno de los mejores hispanistas ingleses, hablaba, y les comento siempre desde este cuadro, que este señor fue el primer CEO del mundo, porque bueno, teníamos ese mundo global en el que salían desde Cavite, Manila, y por 300 años después de Felipe II seguían pues, con la nao de China, el lago español, el galeón Acapulco, como lo queremos llamar, 300 años de comercio hasta América, Acapulco, Veracruz, Sevilla, Sevilla-Madrid, con las distintas conexiones. ¿Qué es esto? Pues lo puedes mezclar con tantas cosas, ¿no? Cuando los japoneses querían que Felipe o luego más tarde los segundos y terceros entraran a ayudarles a conquistar China. ¿Por qué no conquistaban China? Porque Felipe II no reaccionaba, gobernaba muy bien, y ¿cómo va a querer conquistar China cuando ya está haciendo negocio con ellos? Nos creemos que el Made in China o China viene de ahora, y ya desde 1560-65 que empezó ese comercio, lo que se traía era toda esta mercancía de China. Perdón, es que no se me estoy yendo al final por deteneras. Pues muchas gracias a todos, decir que ahí estamos haciendo lo que podemos, que cada vez es más. No me veo que estemos luchando desde España contra afuera, es más, yo como emigrante he aprendido la historia de España de verdad, precisamente desde Estados Unidos, desde Italia, desde el norte de Europa, y no desde España, o sea, lo mejor casi viene de fuera, bueno, quitando las excepciones ahora, pues en este caso, ¿no? Vuelvo a decir T. Eliot, del inglés, que es un hispanista increíble, y en Estados Unidos yo creo que es de conocimiento, pero quizá no. Laurie Ferreiro era investigando los galeones antiguos de guerra, él se topó con esta historia de la independencia de los Estados Unidos. Gálvez es uno de muchos y fue durante mucho tiempo. No es que no la cuenten, es que la mayoría no la sabe. Hay mínimo 2 ciudades, Galveston, con el nombre de Gálvez, y por fin se ha conseguido que su cuadro esté en la Casa Blanca. Pero también si buscáis en las mismas vídeos de presentación de sus libros, esos vídeos están en la librería del Congreso. Y en el Congreso de Estados Unidos también, aparte, hace poco se está volviendo a sacar la Biblioteca de Washington. Ahí en la Biblioteca de Washington pueden ver las cartas que cambiaba Washington con Carlos III, en la que hablaba de cómo le pedía, pues desde la famosa mula española, que luego se desarrolló en la famosa mula americana que llevaron en la Primera Guerra Mundial. Vamos, a lo que voy, que las conexiones son infinitas y que esto me va a encantar profundizar en este libro, que ya llevaba un tiempo detrás de él, y bueno, que es una gotita más, pero una gota fuerte, y depende pues de nosotros todos el que hagamos esto. Yo me ofrezco voluntariamente a poquitos, porque no me gustan grupos grandes. Yo a veces me pienso, porque es verdad que me veo como en una isla, si me acabo inventando cosas, porque yo lo que hago es conectar todo lo que voy aprendiendo de aquí y de allí y lo mezclo. Y a lo mejor sí le pongo un poco de historia para hacerlo más interesante. Pero esa ruta haciendo por el centro de Madrid, pasando por monasterios y pasando pues, por la Plaza de la Villa, por cualquier lado y hasta por la cripta, y ver todo eso que une, y luego ir al Prado, porque todo lo puedes juntar, y seguro que de este libro voy a poder juntar un montón de historias con esas que sacamos de este libro. Muy bien. Muchas. Bueno, lo dejo ya porque si no... Sí. De acuerdo. Gracias. No parece que haya preguntas en concreto. Muy bien, pues con estas aportaciones que se han hecho, no sé, levantamos la sesión, ¿no? Sí, perdón. Muchas- Sí. Perdón, el que quiera el libro y nos puede dedicar el autor, están allí los libros para comprarlo.
¿Qué nombre pongo? Pedro. Muy bien, muy bien. Pues aquí va a encontrar mucha bibliografía para seguir leyendo.